Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. Me senté allí sosteniendo la pequeña caja de terciopelo en mis manos, sintiendo el peso de 20 años presionándome. El restaurante vibraba con calidez, la suave luz de las velas parpadeando, el tintineo de las copas, risas murmuradas. Nuestros amigos y familiares más cercanos nos rodeaban, celebrando lo que pensé que era un hito en nuestro viaje juntos. Sara estaba deslumbrante, como siempre. Su cabello rubio caía en cascada sobre sus hombros, su vestido esmeralda abrazando su figura perfectamente. La observé, sintiendo ese tirón familiar en mi pecho, el mismo que sentí hace 2 décadas cuando la vi por primera vez al otro lado de la habitación en una fiesta universitaria. Estaba a punto de levantarme, a punto de sacar la pequeña caja de mi bolsillo y dar mi pequeño discurso. Algo sobre cómo el amor cambia, pero nunca se desvanece. Sobre cómo quería renovar nuestros votos y seguir eligiéndola cada día, para siempre. Y entonces lo hizo. Se levantó primero, alzando su copa de champán en alto, sus uñas brillando bajo la luz. Sonreí, esperando un brindis dulce sobre nuestros años juntos. Tal vez una broma sobre mis ronquidos. En cambio, dijo 6 palabras que convirtieron mi mundo en cenizas. Solicité el divorcio esta mañana. El restaurante quedó en silencio. Los tenedores rasparon contra los platos. Alguien tosió. Mi corazón tartamudeó en mi pecho, un retraso de una fracción de segundo entre la realidad y la comprensión. Solté una risa corta, nerviosa, incrédula. Una broma, un error. La expresión de Sara no cambió. Sus labios se curvaron en una sonrisa educada, practicada. Sus ojos esmeralda recorrieron la sala, pero no me miraba. Estaba haciendo un anuncio. De ahora en adelante, continuó, su voz fría y serena, todas las preguntas pasan por mi abogado. Un murmullo de jadeos y susurros se extendió entre los invitados. Mis dedos se cerraron alrededor de la caja, mis nudillos blanqueándose. Mi cuerpo se sentía como si hubiera sido sumergido en agua helada, cada nervio entumeciéndose de golpe. Esto no estaba pasando. Sara, Mi voz salió ronca, inestable. ¿De qué demonios estás hablando? Giró su mirada hacia mí entonces, tranquila, desapegada, como si fuera un extraño. Me escuchaste, dijo suavemente, y luego tomó un sorbo lento de champán. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, densas y sofocantes. Una ola de humillación me recorrió la columna mientras sentía docenas de ojos sobre mí. Nuestro aniversario, nuestros 20 malditos años juntos, y ella lo había convertido en esto, una ejecución pública, un espectáculo. Podía sentir las miradas, las preguntas susurradas. Algunos invitados parecían incómodos, sus manos apretando sus bebidas con más fuerza. Otros se inclinaban hacia adelante, hambrientos de más, sus ojos brillando con la curiosidad enfermiza que se alimenta de la destrucción. Mi mejor amigo Matt se movió a mi lado, su mandíbula tensa. Me observaba, esperando que reaccionara, que explotara. Pero no podía moverme, no podía respirar. La caja de terciopelo en mis manos de repente se sintió estúpida, pequeña, patética. Había estado a punto de proponer renovar nuestros votos, y ella ya había firmado los papeles del divorcio. Mi garganta se apretó. Esto no fue impulsivo, no fue un error. Ella lo había planeado. La miré de nuevo, realmente la miré, y algo en mi estómago se retorció. No estaba nerviosa, no estaba emocionada, estaba en control. Esto no era solo dejarme, esto era aplastarme. Tragué con fuerza, mi voz salió en un susurro. ¿Por qué? Sonrió entonces, apenas un destello cruel de diversión. Lo descubrirás pronto. Y luego me dio la espalda. Alzó su copa más alto y brindó por nuevos comienzos. Los invitados dudaron. Algunos levantaron sus copas, inseguros, torpes. Otros no se movieron en absoluto. Yo solo me quedé allí, mi mundo ardiendo a mi alrededor. El peso de 2 décadas colapsando en un solo momento brutal. Sara tomó un sorbo, dejó su copa y se alejó. No la seguí. No pude. A la mañana siguiente de mi ejecución pública, me desperté en un silencio desconocido, un silencio pesado, sofocante, del tipo que se instala después de una explosión, cuando el polvo aún no se ha asentado, pero el daño ya está hecho. Por un segundo,
Solo un segundo, lo olvidé. Mi cuerpo se movió en piloto automático, alcanzando el otro lado de la cama, esperando calor, pero todo lo que encontré fueron sábanas frías y vacías. Entonces me golpeó. La noche anterior no fue un sueño. Me senté, el corazón latiendo con fuerza, el estómago revuelto, mi cerebro tratando de dar sentido al naufragio. Mi esposa, no. Sara, se había levantado frente a todos y había detonado nuestro matrimonio como si fuera un cañón de confeti en una fiesta sorpresa. Y luego se alejó. Agarré mi teléfono de la mesita de noche y la llamé. Directo al buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Lo mismo. Para la cuarta llamada, el mensaje automatizado cambió. El número que intenta contactar ha sido desconectado o ya no está en servicio. Desconectado. Menos de 12 horas después del anuncio, había cortado toda comunicación. Mi sangre se heló. Arrojé las sábanas y me levanté, paseando por la habitación. Tal vez me bloqueó. Tal vez solo estaba siendo dramática. Bajé las escaleras, esperando encontrar alguna nota, una explicación. Algo. Nada. La cocina parecía intacta, el refrigerador aún abastecido, su taza de café de ayer todavía en el fregadero. Si no fuera por el lado vacío del armario arriba, ni siquiera sabrías que se había ido. Necesitaba respuestas. El banco, por supuesto. Me puse ropa y conduje directamente allí, apenas capaz de mantener la mano firme en el volante. Me decía a mí mismo que no era lo que parecía. Tal vez solo necesitaba espacio. Tal vez esto era algún tipo de juego mental retorcido, alguna maniobra legal. Estaba tan equivocado. La cajera apenas hizo contacto visual mientras tecleaba mi número de cuenta. Luego frunció el ceño, tecleó de nuevo, verificó algo en la pantalla. Una mala sensación me recorrió la columna. Señor, dijo, mirándome. No hay nada en esta cuenta. Parpadeé. ¿Qué? Giró el monitor ligeramente señalando el saldo. 0. Solté una risa atónita. No, eso no está bien. Tenía ahorros ahí, fondos de jubilación. Mi sueldo entra cada 2 semanas. Verifica de nuevo. Apretó los labios. Cliqueó unas veces más, luego dijo. Los retiros se hicieron ayer, transferidos, completamente vaciados. Un rugido llenó mis oídos. Ayer, el mismo día que hizo su pequeño espectáculo. Agarré el borde del mostrador. ¿A dónde fueron transferidos? Me temo que no puedo divulgar eso. Apenas podía respirar. Sara lo tomó. Ella tomó todo. La cuenta bancaria no estaba solo vacía, estaba borrada, sin advertencias, sin alertas, sin notificaciones. Debió haberlo hecho hace semanas, drenando fondos lentamente, asegurándose de que no lo notara. El pánico se convirtió en rabia. Me alejé del mostrador, sacando mi teléfono para verificar la escritura de la casa. Sabía que la hipoteca estaba a nombre de ambos. Sabía que firmamos los documentos juntos, ¿verdad? Abrí los documentos y comencé a desplazarme, y entonces lo vi. El nombre en la escritura, solo Sarah Reynolds. Solo Sarah Reynolds. La casa no era mía. No legalmente, no más. En algún momento entre nuestra refinanciación y la simplificación de papeles, ella había transferido la propiedad completamente a su nombre. Tropecé hacia atrás, agarrando el teléfono con tanta fuerza que mis dedos dolían. Ella planeó esto. Cada maldito paso. Esto no fue una decisión emocional, no fue una crisis de mediana edad. Fue calculado. Mi estómago se revolvió, las náuseas subiendo por mi garganta. 20 años. 20 años de confianza, de pensar que conocía a la mujer con la que construí una vida, y ella había pasado quién sabe cuánto tiempo borrándome. Miré a mi alrededor en el banco, a las personas continuando con su día, ajenas al hecho de que toda mi existencia acababa de ser borrada como una mancha en un mantel. Sara no solo me estaba dejando, me estaba borrando, y no tenía idea de por qué, pero estaba seguro de que iba a averiguarlo. Conduje directamente a su bufete de abogados, mi pulso latiendo tan fuerte que lo sentía en los dientes. La rabia se había asentado ahora, reemplazada por algo más frío, más afilado. Ella planeó esto. Vació nuestras finanzas, cortó toda comunicación y borró legalmente mi reclamo sobre la casa. Pero no estaba actuando sola. No, este nivel de precisión requería orientación. Alguien la había ayudado, su abogado, y estaba a punto de conocer al bastardo cara a cara.
El edificio era elegante, moderno, puertas de vidrio, pisos de piedra pulida, el tipo de lugar que olía a colonia cara y corrupción silenciosa. Una recepcionista estaba sentada detrás de un escritorio de mármol, tecleando en su teclado. Cuando me acerqué, apenas levantó la vista. ¿Tienes cita? Necesito ver al abogado de mi esposa, dije. La voz ahora firme. Suspiró, como si fuera una molestia menor, y abrió un libro de citas. ¿Y su nombre? Jack Reynolds. Sus dedos se congelaron en el teclado. Me miró. Luego realmente me miró. Algo cruzó su rostro. Algo antinatural. No solo sorpresa, no solo confusión. Lo sentí antes de que siquiera hablara. Un cambio en el aire, como si la temperatura en la sala hubiera bajado. Tragó, su garganta se movió ligeramente. Luego, sin otra palabra, alcanzó el teléfono. Está aquí, susurró al auricular. Silencio. Luego una pausa. Luego una exhalación lenta de quien quiera que estuviera al otro lado. Dile que espere en la sala de conferencias, dijo la voz. Apenas pude distinguirla, pero había algo en el tono que me puso los pelos de punta. La recepcionista dudó. Sus ojos se encontraron con los míos, la incertidumbre brillando detrás de ellos. Luego asintió. Entendido. Colgó, luego me dio una sonrisa tensa, nerviosa, como si la estuviera forzando, como si estuviera tratando de fingir que no acababa de hacer la llamada más extraña de su vida. El socio principal lo verá en breve, dijo. Por favor, sígame. La forma en que dudó en esa última parte me lo dijo todo. No era solo un esposo despechado entrando a exigir respuestas. No era solo otro expediente. Sabían quién era yo, y eso los aterrorizaba. Me llevó por un pasillo, mis pasos resonando contra el suelo de mármol. Cada instinto en mi cuerpo gritaba que algo estaba mal, pero no tenía otra opción más que caminar hacia ello. Abrió la puerta de una sala de conferencias, enorme, cara, diseñada para intimidar. Una mesa de vidrio masiva, sillas de cuero, una vista del horizonte. Y luego se fue, cerrando la puerta detrás de mí. Me quedé allí, con los puños apretados, esperando. No esperé mucho. La puerta se abrió de nuevo con fuerza, como si alguien la hubiera empujado en lugar de abrirla suavemente. Un hombre alto en un traje gris carbón a medida estaba en la entrada, su mano aún apretada en la manija, como si necesitara algo a lo que aferrarse. Cabello con mechones plateados, facciones marcadas, el tipo de presencia que normalmente dominaba una sala. Pero ahora, en ese momento, parecía que había visto un fantasma. Sus ojos se fijaron en mí, y en ese instante, toda su actitud cambió. Primero, sus cejas se fruncieron en confusión. Luego sus labios se separaron ligeramente, como si quisiera hablar pero hubiera olvidado cómo. Y luego pánico, un pánico genuino, crudo. Había visto esa reacción antes, pero no en salas de juntas o negociaciones. La había visto en salas de emergencias, en el momento exacto en que alguien se da cuenta de que está a punto de perderlo todo. Inhaló bruscamente. Su voz, cuando finalmente salió, apenas era un susurro. ¿Tú eres el esposo de Sara? Mis músculos se tensaron. Todo dentro de mí gritaba que esto estaba mal. No sorpresa, no curiosidad, miedo. Ya sabía mi nombre. La recepcionista le había dicho quién era, y aún así necesitaba verme para creerlo. Di un paso lento hacia adelante. Sí, soy Jack Reynolds, dije, mi voz firme, controlada. Y tú debes ser el hombre que ayudó a mi esposa a robarme todo. El color se desvaneció aún más de su rostro. Miró hacia abajo por medio segundo como si necesitara recalcular algo. Yo no me di cuenta, murmuró. No me di cuenta, se interrumpió. Entrecerré los ojos. ¿No te diste cuenta de qué? Di otro paso más cerca, lento, deliberado. ¿No te diste cuenta de qué exactamente? Parpadeó rápidamente. Su mirada se desvió hacia la puerta cerrada detrás de mí, como si tal vez, solo tal vez, pudiera escapar de allí si esto se ponía feo. Pero no lo iba a dejar escapar. Tú ayudaste a mi esposa a mover todo fuera de mi alcance, continué. ¿Pensaste que no aparecería? Inhaló bruscamente, pasándose una mano por el cabello. Su traje era perfectamente a medida, sus zapatos pulidos, pero en ese momento parecía desaliñado, como si acabaran de sacarlo de una pesadilla y no hubiera descubierto cómo despertar. No puedo... Se detuvo de nuevo, exhalando. Escucha, señor Reynolds.
Tal vez podamos resolver esto de otra manera. Me puse rígido. ¿De otra manera? Mis puños se apretaron a mis lados. Oh, no te preocupes, dije, mi voz baja. Vine aquí listo para pelear. No me voy con las manos vacías. Pero su reacción no fue la que esperaba. Soltó una risa corta, nerviosa, no del tipo que dice, lo tengo bajo control, sino del tipo que ocurre cuando alguien sabe que la ha cagado y no ve una salida. Luego hizo algo que me heló la sangre. Dio un paso atrás, no por enojo, no por desafío, por miedo. ¿De qué demonios tenía tanto miedo? Enderecé los hombros, mi voz bajando. Dime qué está pasando. Tragó con fuerza, agarrando el borde de la silla frente a mí. Necesitas irte, dijo en voz baja. Me congelé. ¿Qué? Sus manos temblaron ligeramente mientras se ajustaba la corbata. Se obligó a encontrar mi mirada. Señor Reynolds, no entiendes en qué te has metido. Un escalofrío lento me recorrió la columna. Mantuve mi voz firme. Entonces, explícamelo, negó con la cabeza. No puedo. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. Vine aquí por una pelea, pero ahora tenía la clara sensación de que acababa de entrar en algo mucho, mucho más grande que un divorcio. Tomé aire, mirándolo fijamente. No me voy, dije. No hasta que me digas por qué demonios pareces haber visto un fantasma. El socio principal exhaló temblorosamente. Luego, en una voz apenas audible, dijo, porque la última vez, el esposo no volvió. Me quedé allí, el peso de sus palabras presionando mi pecho como una viga de acero. Porque la última vez, el esposo no volvió. La sala se sentía más pequeña, más estrecha. El aire se espesó con algo invisible, algo incorrecto. No me moví, no parpadeé, solo lo miré fijamente. Y entonces ocurrió. Toda su postura cambió. Se ajustó la corbata de nuevo, enderezó los hombros y forzó una máscara de profesionalismo sobre su pánico. Fue sutil, pero lo noté. Un intento desesperado de empujar algo monstruoso de vuelta a las sombras. Señor Reynolds, dijo, su voz ahora más suave, más controlada. Creo que podemos haber comenzado con el pie equivocado. Entrecerré los ojos. No, creo que comenzamos exactamente con el pie que debíamos. Un destello de incomodidad cruzó su rostro. Hizo un gesto hacia la silla frente a él. Por favor, siéntese. No lo hice. Su garganta se movió mientras tragaba. Escuche, esto es solo un caso de divorcio. Entiendo que las emociones están a flor de piel, pero no hay necesidad de hostilidad. ¿Hostilidad? Di un paso lento hacia la mesa. Hostilidad sería volcar esta maldita mesa y exigir respuestas. Mi voz era baja, controlada. Lo que te estoy dando es una oportunidad. Su mandíbula se tensó. ¿Una oportunidad para qué? Para la verdad. Silencio. Un músculo se movió en su mejilla. Exhaló bruscamente y colocó ambas palmas planas sobre la mesa, como un hombre tratando de estabilizarse. Señor Reynolds, comenzó con cuidado. Esto no tiene que ser complicado. Podemos resolver esto silenciosamente, fácilmente. No dije nada. Quiere activos, dinero, está bien. Podemos arreglar algo justo. Sus palabras eran medidas, ensayadas, pero sus dedos temblaron. Estaba mintiendo. Podía sentirlo ahora. El empuje. Me estaba empujando a alejarme, a tomar las migajas que estaban dispuestos a darme y salir sin hacer las preguntas equivocadas. Me incliné ligeramente, mi voz afilada como una navaja. ¿En qué exactamente no se supone que debo indagar? Su mandíbula se apretó. Nunca dije eso. No tenías que hacerlo. El destello de pánico volvió a sus ojos. Se ajustó la corbata de nuevo. Tercera vez, un tic nervioso. No solo lo estaba incomodando, lo estaba haciendo sudar. Jack, dijo, su voz de repente más suave, casi suplicante. Te estoy aconsejando firmemente que firmes los papeles. Te alejes. Solo me llamó Jack porque quería que pensara que estábamos del mismo lado, como si me estuviera haciendo un favor. Y entonces lo entendí. No solo tenía miedo por sí mismo, tenía miedo por mí. Lo estudié, mi mente moviéndose rápido, recolectando detalles, reorganizándolos en algo que tuviera sentido. Sara había planeado esto, cada pieza, cada ángulo, cada movimiento. Y este hombre no era su abogado, era su equipo de limpieza.
¿Cuántas veces había hecho esto antes? ¿Cuántos esposos habían pasado por estas puertas pensando que estaban a punto de pelear un caso de divorcio solo para darse cuenta de que no se suponía que pelearan en absoluto? Se suponía que debían desaparecer. Me enderecé, el corazón latiendo con fuerza. No me iba a alejar, ni ahora ni nunca. Necesitaba saber. Señor Reynolds. Su voz fue cuidadosa de nuevo, como si supiera que estaba perdiendo el control de la conversación. Tome mi consejo, solo firme los papeles. Incliné la cabeza ligeramente, estudiándolo. Luego, lentamente, deliberadamente, saqué una silla y me senté. No hasta que me digas qué le pasó al último tipo. El socio principal inhaló bruscamente por la nariz, y por primera vez desde que entré en esta sala, parecía verdadera, completamente aterrorizado, porque sabía que no iba a ninguna parte. El socio principal cerró los ojos por un momento, como si estuviera debatiendo silenciosamente si mentir o huir. Cuando los abrió de nuevo parecía exhausto. Me incliné hacia adelante. Habla. Exhaló por la nariz, su mandíbula apretándose como si se estuviera preparando para un impacto. Luego, lentamente, de mala gana, se sentó en la silla frente a mí. No puedo decirte mucho, murmuró. Inténtalo. Un largo silencio se extendió entre nosotros. Luego, con visible vacilación, alcanzó un cajón y sacó un expediente. Grueso, desgastado, demasiado viejo para tener algo que ver con mi caso. Mi pulso se disparó. Lo colocó en la mesa entre nosotros, pero no lo abrió. Solo lo miró como si fuera radiactivo. No esperé. Lo abrí y entonces mi estómago se hundió. El nombre en la parte superior de la página no era el mío, era el de ella, Sarah Reynolds, excepto que no lo era, porque justo debajo de ese nombre, escrito en una fuente legal ordenada y estéril, había algo más. Anteriormente Sarah Whitmore. Mis dedos apretaron el borde de la carpeta. ¿Qué demonios es esto? El socio principal se frotó las sienes. Es un acuerdo prenupcial. Un prenupcial. Eso no tenía sentido. Nunca firmamos uno. Entonces vi la fecha. Fue firmado 2 años antes de que la conociera. Con otro hombre. Pasé la página, escaneando los detalles y entonces lo vi. El nombre de su esposo. No ex esposo, solo esposo. Christopher Whitmore. Mi boca se secó. Había estado casado con esta mujer durante 20 años. Sabía todo sobre ella. Dónde creció, sus años universitarios, su familia. O al menos eso pensaba, porque nunca, ni una sola vez, había mencionado a un Christopher Whitmore. Pasé las páginas más rápido ahora, mi pulso martilleando en mis oídos. Había una sección sobre activos. Christopher había sido rico, muy rico. Escaneé más adelante, y entonces vi el último documento legal adjunto al prenupcial. Un certificado de defunción. Todo mi cuerpo se puso rígido. No era solo un divorcio lo que ella había planeado antes. Era algo más. Mis manos apretaron los papeles. ¿Dónde está él? Mi voz apenas era un susurro. El socio principal no respondió. Cerré el expediente de golpe. ¿Dónde demonios está él? El hombre frente a mí tragó. Cuando habló, su voz era ronca. Nunca lo descubrimos. Me quedé helado. ¿Me estás diciendo que este hombre, su esposo, simplemente desapareció? Sus dedos tamborilearon contra el escritorio. Un tic nervioso. Asumimos. Dudó. Asumimos que se fue. Lo miré fijamente. No creía eso ni por un segundo. Sabía algo más. Empujé el expediente hacia él. ¿Cuánto tiempo antes de que se casara conmigo? Exhaló. 1 año. 1 año. Un solo año. Había sido la esposa de alguien más, luego era viuda, y luego, 12 meses después, era mi esposa. Había estado casado con ella durante 20 años, pero había sido un objetivo durante 21. Un horror lento y escalofriante se extendió por mi pecho. Esto no era un divorcio complicado, no se trataba de dinero, era un patrón. Y si su primer esposo desapareció, ¿qué demonios había planeado para mí? Salí del bufete de abogados sintiendo como si me hubieran raspado las entrañas con un cuchillo sin filo. El expediente, el cambio de nombre, el esposo desaparecido, la forma en que el socio principal me había mirado, como si ya fuera un hombre muerto caminando. Entré en mi coche, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Sarah había estado casada antes. Eso no era lo que me aterrorizaba. Lo que me aterrorizaba era que su último esposo desapareció.
Y ahora ella se estaba asegurando de que yo también desapareciera. Legalmente, financieramente, tal vez algo peor. Tenía que encontrarlo. No sabía si Christopher Whitmore estaba muerto, desaparecido o enterrado bajo una nueva identidad, pero sabía una cosa. Si no me adelantaba a esto, podría terminar como él. Pasé los siguientes días ahogándome en papeles, llamadas telefónicas y callejones sin salida. Contraté a un abogado, no uno de los tipos corporativos y astutos de Sarah, sino un bulldog, un tipo llamado Dean Carter. Se especializaba en casos que no querían ser resueltos. Exfiscal, inhabilitado una vez por ser demasiado agresivo con un juez, readmitido un año después porque incluso la corte sabía que necesitaban a alguien como él. Dean revisó el historial de Sarah con la expresión que normalmente se reserva para asesinos en serie. ¿Dijiste que estuvieron casados 20 años?, preguntó, hojeando los documentos que robé del bufete. Sí, soltó un silbido bajo. Tiene un historial impecable, demasiado impecable, como si hubiera sido borrado. Eso me golpeó en el estómago. ¿Borrado? Dean golpeó su bolígrafo contra el expediente. Mira esto. Transcripciones universitarias, estándar. Historial laboral, irregular pero razonable. Pero en el momento en que empiezas a buscar registros personales reales, historial médico, direcciones antiguas, cualquier tipo de identidad rastreable antes de que te conociera, es como si simplemente hubiera aparecido. Mi sangre se heló. Las personas no simplemente aparecen, murmuré. Dean sonrió. Exactamente, lo que significa que alguien se aseguró de que su pasado fuera borrado. Un instante de silencio pasó entre nosotros. Luego se recostó y me miró. La verdadera pregunta, Jack, es ¿por qué? Ya sabía por qué. Porque había algo en ese pasado que no podía permitirse que yo encontrara. Y ahora iba a destaparlo por completo. Lo primero que descubrí fue que Christopher no era cualquier tipo. Había sido rico, dinero antiguo. Su familia poseía bienes raíces en toda la costa este, propiedades privadas, inversiones offshore, el tipo de riqueza que no aparece en Forbes pero que corre profundamente en la economía del país. Su matrimonio con Sarah apenas se mencionó en los registros públicos de su familia. Era como una nota al pie, un incidente menor. Y luego, un año antes de que la conociera, desapareció. No murió, no se mudó. Desapareció, sin informe de personas desaparecidas, sin investigación policial oficial. Simplemente se fue. Y entonces lo encontré. Una firma. El último acto legal de Christopher Whitmore fue firmar un conjunto de documentos 6 semanas antes de su desaparición. El mismo tipo de documentos que Sarah me hizo firmar cuando refinanciamos la casa. Fue un cambio silencioso de activos, una transferencia, una reestructuración de inversiones. Y luego nada. Miré su nombre en el papel, la bilis subiendo por mi garganta. Sarah lo había hecho antes. No solo me robó, me había casado. Christopher Whitmore había sido su primero. Se suponía que yo sería el segundo. Y si él nunca se alejó de esto, ¿cómo demonios se suponía que lo haría yo? Mi teléfono sonó a las 2:37 de la madrugada. Estaba sentado en la oscuridad, mirando el expediente esparcido por la mesa de la cocina, intentando armar 20 años de mentiras. No había dormido, no podía. Cada vez que cerraba los ojos veía el nombre de Christopher Whitmore. Veía el mío junto a él. La pantalla se iluminó, sin identificador de llamada. Sabía quién era antes de siquiera contestar. Lo dejé sonar 2 veces, 3 veces. Luego, lentamente, lo tomé. No hablé durante 3 segundos completos. Solo había respiración. Luego su voz. No sabes lo que estás haciendo. Exhalé bruscamente, forzando la rabia que subía por mi garganta. Qué curioso, iba a decirte lo mismo. Ella guardó silencio por un instante. Luego una risa corta, frágil, no confiada, no serena, tensa. ¿Entonces esto es lo que estás haciendo ahora?, murmuró. ¿Jugando al detective? Mis dedos se cerraron en un puño sobre la mesa. Dímelo tú, Sarah. O debería decir, ¿Sarah Whitmore? El silencio que siguió fue denso. Por primera vez desde que esto comenzó, la había desestabilizado. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado. No más diversión, solo un pánico bajo, enrollado. Jack, para. Casi me reí. Eso es rico. Me robaste todo. Me borraste de mi propia maldita vida y ahora me estás dando órdenes.
No entiendes en qué te estás metiendo. Oh, creo que sí. No. Ella inhaló bruscamente. Realmente no lo haces. Algo en su tono me puso los pelos de punta. Ya no se estaba burlando de mí. No estaba jugando conmigo. Estaba asustada. Y eso me asustó más que nada. Me recosté forzando mi voz a mantenerse firme. Estás entrando en pánico, Sara. Te estoy advirtiendo. No adviertes a las personas a menos que tengan algo sobre ti. Otra pausa. Esta más larga, más pesada. Luego su voz se suavizó. Jack, solo aléjate. Toma el acuerdo que quieras, pero deja de indagar. Reí, pero no había humor en ello. Oh, ahora eres generosa. Vaciaste mis cuentas, me dejaste con nada, intentaste hacerme desaparecer, pero en el segundo en que empiezo a hacer preguntas, me estás ofreciendo acuerdos. Ella inhaló bruscamente, y cuando habló de nuevo, había un temblor en su voz. Si sigues indagando, estás acabado. Eso fue todo. No una amenaza, no una promesa. Un hecho, una certeza. Como si lo hubiera visto ocurrir antes. Como si lo hubiera visto suceder con Christopher Whitmore. Apreté el teléfono con más fuerza, mis nudillos volviéndose blancos. Dime qué le pasó a él. Nada. La escuché respirar rápido y superficialmente. Luego colgó. Me quedé allí, mirando la pantalla muerta, mi pulso martilleando. Ella estaba asustada. Sara nunca entraba en pánico, nunca se quebraba. Lo que significaba una cosa, me estaba acercando demasiado. Lo conocí en un bar destartalado en las afueras de la ciudad. El tipo de lugar donde las luces eran tenues. Los asientos de cuero estaban agrietados y el camarero no hacía preguntas. Dean había movido algunos hilos, hecho algunas llamadas y finalmente rastreó a un hombre que conocía a Christopher Whitmore. Un hombre que lo había visto desaparecer. Ya estaba allí cuando entré, tomando un whisky. 50 y tantos. Cuerpo delgado, rostro curtido. No levantó la vista cuando me senté frente a él. Solo miró su vaso como si contuviera algo más que alcohol. «Tú eres él, ¿eh?», murmuró. «El nuevo esposo». Mi estómago se retorció. «Ya no». Eso le sacó una risa seca. Tomó un sorbo de su bebida, luego exhaló. «¿Quieres saber sobre Chris?» «Sí». Finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban cansados, del tipo de cansancio que no viene de un día largo. Viene de cargar algo horrible durante demasiado tiempo. Ella quería que se fuera, dijo. Y luego se fue. Un escalofrío me recorrió la columna. ¿Se fue cómo? Golpeó sus dedos contra el vaso. Depende de a quién le preguntes. Me incliné hacia adelante. Te estoy preguntando a ti. Una larga pausa. Luego, finalmente habló. Chris la conoció rápido. Se casó con ella aún más rápido. Un día era este rico arrogante que lo tenía todo. Dinero, poder, un futuro. Lo siguiente que sé es que es un fantasma. Dejó de aparecer en reuniones. Dejó de llamar a amigos. Cuando finalmente lo rastreé, parecía... Se detuvo, sacudiendo la cabeza. Diferente. Como si no fuera él mismo. Mi pulso latía con fuerza. ¿Qué quieres decir? Me miró fijamente, luego bajó la voz. No era Chris, era alguien más. Una presión extraña se acumuló en mi pecho. Eso no tiene sentido. Sí, murmuró el hombre. Eso pensé yo también. Pero ella lo tenía atrapado. Torció las cosas. Su dinero, sus negocios, su identidad. Era como si lo estuviera reescribiendo, pieza por pieza, hasta que no quedó nada. Tragué con fuerza, y luego tomó otro sorbo de whisky. Y luego, un día, firmó algunos papeles y desapareció. Nadie. Sin investigación. Simplemente se fue. La sala se sentía más pequeña. Pensé en el expediente, en la última firma antes de su desaparición. El mismo tipo de documentos que yo había firmado. Mis manos se cerraron en puños. ¿Crees que lo mató? Exhaló por la nariz. Creo que dejó de ser útil. Sentí mi estómago caer. Sara lo había planeado. Había elegido a Christopher por una razón. Y cuando terminó con él, cuando ya no era conveniente, lo borró. Y luego, un año después, me encontró a mí. El hombre deslizó algo por la mesa. Una tarjeta llave. Fruncí el ceño. ¿Qué es esto? Finalmente me miró a los ojos. Es el último lugar al que fue antes de desaparecer. La recogí, mirando el logotipo desvaído. Algún tipo de instalación privada. Algo profundo en mis entrañas me dijo que no me iba a gustar lo que encontraría allí. Pero no tenía elección.
Sara ya había borrado a un esposo. No iba a ser el segundo. Entré en mi casa y de inmediato supe que algo estaba mal. El aire se sentía más pesado. No como si alguien hubiera estado allí, sino como si algo hubiera chanjedo. Había salido con prisas, papeles, notas, el expediente de Christopher Whitmore. Todo lo tenía esparcido en la mesa de la cocina. Pero ahora, al entrar, con el pulso martilleándome en las costillas, lo vi. Alguien había estado aquí. Y me habían dejado un regalo. Un sobre Manila estaba cuidadosamente colocado en el centro de la mesa. No era mío. No lo había dejado allí. Tragué con fuerza, mis dedos cerrándose en puños. Lentamente avancé, mi respiración superficial mientras lo tomaba. Mi nombre estaba garabateado en la parte frontal con su letra. Sara, la misma mano que una vez me dejó notas de amor, tarjetas de cumpleaños, mensajes de aniversario. Ahora estaba dejando esto. Lo abrí, el corazón latiendo con fuerza, y entonces me congelé. Dentro había fotografías, de mí, en lugares donde ni siquiera me había dado cuenta de que me estaban observando. Un estacionamiento, una cafetería, una instalación de almacenamiento. Y una que me heló la sangre. Un cuerpo muerto. Nunca había visto al hombre antes. Su rostro estaba flácido, sin vida, los ojos mirando a la nada. Pero allí estaba yo, en el siguiente marco, de pie a la distancia, capturado en la misma toma. La comprensión me golpeó como un tren de carga. Esto no era solo un divorcio. Sara me estaba tendiendo una trampa. No solo quería que me fuera, quería que desapareciera, como Christopher. Retrocedí tambaleándome, agarrando el sobre con tanta fuerza que casi se arrugó en mis manos. Este era su juego final. Borrar mi dinero, mis activos, mi identidad. Y luego, cuando llegara el momento, borrarme a mí. Cada instinto me gritaba que me moviera. Agarré las llaves del coche, el expediente, la tarjeta llave del hombre en el bar. Tenía que irme, porque lo que sea que Sara le hubiera hecho a Christopher, estaba a punto de hacérmelo a mí, y se me estaba acabando el tiempo. El tribunal zumbaba con murmullos bajos, la tensión flotando en el aire como una tormenta a punto de estallar. Me senté en la mesa del demandante, mis manos agarrando el borde, mi respiración lenta y controlada. Frente a mí, cuidadosamente apilado, estaba todo. Los expedientes, las firmas fraudulentas, las pruebas que ella dejó en mi propia casa, las fotografías, el rastro de papel, el primer esposo desaparecido. Todo estaba aquí. Había pasado 20 años pensando que conocía a la mujer con la que me casé, pero hoy iba a enterrarla. El juez entró, el alguacil llamó al orden. El abogado de Sara estaba sentado frente a mí, tranquilo, compuesto, excepto por la forma en que seguía mirando hacia la puerta. Sara no estaba aquí. Sentí que algo cambiaba en mis entrañas. Se suponía que debía estar aquí. La mujer que había orquestado cada movimiento, manipulado cada laguna legal, borrado de mi propia maldita vida. No simplemente se perdería esto. Miré a mi abogado, Dean, quien me dio un asentimiento apenas perceptible. Estaba pensando lo mismo. Algo estaba mal. Entonces las puertas al fondo del tribunal se abrieron de golpe. Un hombre en un traje oscuro entró apresuradamente. Fue directo al abogado de Sara y se inclinó. Un intercambio susurrado, un endurecimiento de hombros, luego pánico. El abogado se levantó abruptamente. Su señoría, mi cliente, dudó, lamiéndose los labios. Mi cliente no asistirá a los procedimientos de hoy. Los murmullos en el tribunal crecieron. Dean se inclinó hacia mí, su voz baja. «La tenemos». Mantuve mi expresión en blanco, pero dentro, mi pulso latía con fuerza. El juez levantó una ceja. «¿Y por qué es eso?» El abogado dudó de nuevo, luego finalmente se rindió. «Ha sido detenida». Silencio. Luego, al otro lado de la sala, las puertas se abrieron de nuevo. Esta vez eran la policía. Dos oficiales entraron, sus expresiones sombrías, y entregaron un expediente al juez. Hojeó las páginas, su rostro oscureciéndose con cada giro. Finalmente levantó la vista. «¿Qué es esto?», un oficial carraspeó. «Una orden de arresto para Sara Reynolds», o me miró. «Sara Whitmore». Un jadeo colectivo resonó en el tribunal. La mirada del juez volvió al abogado. «¿Le gustaría explicar?» El abogado de Sara estaba sudando ahora.
Su fachada cuidadosamente elaborada se resquebrajó por completo. Su señoría, yo no estaba al tanto de este desarrollo. ¿No estaba al tanto?, repitió el juez, su voz fría. El oficial dio un paso adelante. Tenemos razones para creer que la señora Reynolds intentó huir del país esta mañana temprano. Exhalé bruscamente. Por supuesto que lo hizo. Me había tendido una trampa, orquestado mi caída, y en el segundo en que se dio cuenta de que no me iría silenciosamente, corrió. Pero no lo logró. Dejé que eso se asentara. El depredador finalmente se había encontrado atrapado. El oficial continuó. Al registrar su residencia, descubrimos múltiples documentos falsificados, cuentas offshore y... Dudó, luego me miró directamente. Evidencia vinculada a la desaparición de Christopher Whitmore. La sala estalló. Jadeos, murmullos. El juez golpeó su mazo para pedir silencio, pero apenas lo escuché. Christopher Whitmore. Encontraron algo. Apreté la mandíbula, cada músculo de mi cuerpo tenso. Durante años, Sarah había enterrado la verdad. Había borrado su pasado. Se había salido con la suya en todo. No más. Dean sonrió a mi lado. Parece que tu esposa va a tener dificultades para salir de esta con abogados. Exhalé finalmente, mientras el juez se volvía hacia mí. Señor Reynolds, dados estos desarrollos, creo que tenemos motivos suficientes para proceder a su favor. Asentí, forzando el nudo en mi garganta hacia abajo. Se acabó. Sarah estaba acabada. La última vez que la vi fue esposada. La trajeron a una sala lateral del tribunal para los cargos formales. Su ropa, una vez perfectamente a medida, estaba arrugada, su cabello recogido apresuradamente, sus muñecas atadas con acero, y entonces levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no estaba en control. No estaba calculando, no era manipuladora. Estaba atrapada. Lo vi claro como el día. El momento en que se dio cuenta de que había perdido, que yo había sobrevivido y que por primera vez en su vida no se iban a alejar. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.